El horario, vamos a ir dando inicio a la primera tutoría de la asignatura de Desarrollo Humano de 0 a 21 años desde la neurodiversidad. Inicialmente me disculpo con ustedes, no puedo prender la cámara, estoy sin internet en la casa desde la mañana, hay problemas técnicos y entonces tengo que estar utilizando el internet del celular. Básicamente no es tan eficiente como el internet fijo y la capacidad de minutos o datos que hay pues es limitada. Entonces, por un tema de que la tutoría salga lo más completa y mejor posible, permaneceré sin cámara por esta ocasión. Me parece que solo somos 3 personas, entonces voy a ir hablándoles un poco sobre sobre los primeros 2 temas que se abordan en la asignatura. Si tienen alguna duda, por favor, abran el micrófono. Yo no tengo acceso al chat. La tutoría se está grabando, así es que espero que eventualmente otras personas puedan verla también. Bueno, otro tema es que no voy a ponerla en formato de presentación para evitar en la medida de lo posible problemas técnicos, porque ya ha sucedido que voy hablando y súper adelantada y cuando me doy cuenta no he pasado de la primera diapositiva. Muy bien. Primer tema central es la maduración del cerebro. Tenemos que entender que el cerebro pasa por grandes transformaciones durante todo nuestro ciclo vital, pero la mayor cantidad de cambios se dan en la etapa prenatal y durante la primera infancia. Su crecimiento y desarrollo son el resultado de una interacción armoniosa entre lo que es la genética y las experiencias del entorno. ¿A qué se refiere con experiencias del entorno? Bueno, a que si la madre es fumadora, la madre toma algún tipo de bebida alcohólica, toma algún tipo de medicamento que pueda tener algún riesgo para el feto, está expuesta a grandes cantidades de ansiedad y estrés, hay alguna enfermedad psiquiátrica de por medio o, o es, no sé, tiene algún accidente o algo así. Todo este tipo de situaciones pueden modificar la, la forma en la que el cerebro se desarrolla. Por eso es que es súper importante que como docentes comprendamos más o menos cómo fue y cuáles fueron los mayores eventos que se dieron durante la etapa prenatal y postnatal de la persona estudiante. En ese sentido, las experiencias en las etapas iniciales del desarrollo ejercen gran influencia en la estructuración y funcionalidad del cerebro. Y esto se refleja en la calidad, perdón, de las habilidades sensoriales, emocionales, intelectuales, sociales, físicas e incluso morales que tiene cada persona. Importantísimo también que entendamos que el cerebro se ve modificado por experiencias traumáticas. Por ejemplo, personas que tienen trastorno de estrés postraumático, tienen una alta sensibilidad a estímulos y tienen algunas otras variaciones a nivel ya de la estructura del cerebro que en ocasiones pueden ser tratadas con farmacología en el corto plazo, psicofarmacología, y en ocasiones la persona se va a ver en la necesidad de utilizar psicofármacos por el resto de su vida para poder regular la forma en la que su cerebro reacciona al entorno. Por lo tanto, en ese sentido, muchas veces desde posiciones más neurocentristas se le resta importancia al contexto del ser humano. No obstante, tenemos que tomar en cuenta que es el contexto el que trae muchísimas de las consecuencias que se pueden ver a nivel de la maduración cerebral, entre esas experiencias traumáticas. ¿A qué nos referimos con experiencias traumáticas? Bueno, puede ser desde un trauma único, como por ejemplo haber estado en un incendio, en un terremoto, en una inundación, en un accidente de tráfico
muy violento a experiencias traumáticas complejas, como pueden ser la violencia intrafamiliar, el abuso sexual infantil, la trata de personas menores de edad. O sea, son situaciones que se sostienen en el tiempo y por ende estaríamos hablando de trauma complejo. Algunas investigaciones realizadas por la Child Trauma Academy demuestran que las experiencias desfavorables durante la infancia, como venía diciéndoles ahora, como la violencia intrafamiliar, la negligencia, el abuso, el maltrato y hasta la depresión de los padres o cuidadores pueden afectar de manera traumática a un niño, niña o niñe, logrando ejercer una fuerte influencia en su salud mental o en grados más elevados, provocando una contención del desarrollo de su cerebro. O sea, el niño o la niña puede no desarrollarse al mismo nivel o con la misma velocidad que se esperaría en otros niños de su misma edad. También varias investigaciones señalan que las experiencias físicas, sociales, emocionales, cognitivas y sensoriales a las cuales están expuestos los niños y las niñas son críticas y cruciales para la organización neurológica de su sistema nervioso y para el desarrollo en general de su cerebro, pudiendo dejar huellas para toda la vida. En este sentido, padres, educadores, psicólogos, asistentes sociales y toda persona que conviva con una persona menor de edad tiene que tener claro que tiene una enorme responsabilidad sobre sus hombros. Necesitamos conocer cómo se da el proceso de desarrollo cerebral en la infancia para entender cómo estimularlo o cómo educarlo. En ese sentido, tengo un ejemplo relativamente reciente. Pasó en Estados Unidos hace, no sé cuándo fue exactamente, pero la noticia viene rondando hace relativamente poco tiempo. Una chica estuvo básicamente secuestrada por sus padres durante prácticamente 17 años. La chica tenía 11 hermanos más, creo. Ella logra escaparse de la casa y literalmente no sabe qué es un teléfono, no sabe qué es una dirección, no tiene habilidades de comunicación verbal, no sabe cómo comportarse en sociedad. Eh, los signos de maltrato físico y psicológico son extremos en ella y estamos hablando de una muchacha de 17 años, ¿verdad? Que no tiene las habilidades básicas de ejecución, ni de comunicación, ni a nivel social y que además a nivel sensorial está sumamente afectada y todo estímulo le genera gran malestar porque estuvo durante 17 años encerrada en un cuarto oscuro y cuando le permitían salir era en parte para agredirla. No sé si conocían ese caso o si lo habían escuchado. ¿Están ahí? ¿Estoy hablando sola? Hola, buenas noches, profe. No, yo no, sinceramente no lo había escuchado. Ok, bueno, un caso sumamente duro, ¿verdad? Trágico y espantoso, pero que ejemplifica bastante bien cómo los años críticos del desarrollo de una persona al desenvolverse en un entorno tan traumático como en el que ella se desenvolvió, generan cambios drásticos en la maduración del cerebro. Ok, ahora tenemos lo que es el concepto de neurociencia. Las neurociencias, por su parte, son un conjunto de ciencias y disciplinas, todas científicas y académicas, que estudian el sistema nervioso, centrando su atención especialmente en cuál es la actividad del cerebro y cómo esta actividad impacta en el comportamiento de las personas. Desde las neurociencias se identifican otras ciencias o disciplinas vinculadas, ¿verdad? Podríamos decir que son como ramificaciones, dentro de las que están la neurobiología, la neurofisiología, la neuropsicología, la neuroquímica,
el neuromarketing, etcétera, etcétera, etcétera. Es un montón y no las vamos a mencionar todas en este momento. Entonces, como vemos, a partir de el gran concepto de neurociencias, se desprende un montón de áreas del desarrollo gerencial, humano, físico, fisiológico, de liderazgo, de economía, etcétera, en los que el tema de la neurología es sumamente importante. Desde las neurociencias también bueno, pero esto ya eso se lo dije. En tal contexto, destacan dos líneas conocidas de trabajo vinculadas a la neurociencia y al aprendizaje, y son la neurociencia cognitiva y la neuroeducación. Esas son, digamos, las que realmente a nosotros nos interesaría. La neurociencia cognitiva nos permite comprender los procesos de aprendizaje en los contextos educativos. Se comprende entonces como esta rama de la neurociencia que se dedica a estudiar las relaciones entre el sistema nervioso, cómo está conformado y la cognición humana. Aquí es importantísimo que entendamos que no podemos separar la cognición humana del comportamiento, porque sea como sea, pensar también es un comportamiento, solo que es un comportamiento privado, porque no podemos ver a una persona pensando, pero es un comportamiento, pero sin sistema nervioso, pues no se puede emitir el comportamiento de pensar. Entonces, la neurociencia se dedica a estudiar esta relación entre el comportamiento de pensar, de la cognición, con el sistema nervioso. Por ello, también suelen describirla como una área científica que nace de la convergencia de dos disciplinas, que es la psicología cognitiva, que nuevamente se encarga de entender cómo pensamos, que estudia las funciones mentales superiores, y las neurociencias, que estudian el sistema nervioso que sustenta o que posibilita que nosotros podamos establecer cogniciones o pensamientos. Por otro lado, tenemos la neuroeducación, la cual la entendemos como la que se ocupa de indagar y difundir sobre cómo optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje con base en el funcionamiento del cerebro y los fundamentos neurobiológicos que lo sustentan. Por lo tanto, el propósito esencial de la neuroeducación sería aplicar sus hallazgos al mejoramiento de los procesos educativos, buscando comprender cómo el cerebro cambia y se adapta durante el aprendizaje. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Ok. En otras palabras, entonces, la neuroeducación nos posibilita la comprensión de esos mecanismos cerebrales que subyacen al aprendizaje, a la memoria, al lenguaje, a los sistemas sensoriales y motores, a la atención, a las emociones, al comportamiento, entre otros. El cerebro no explica la conducta. Sin embargo, sin cerebro no podríamos ejercer conductas. Entonces, de alguna forma se busca a través del estudio del cerebro y de cómo el ser humano aprende, dar respuestas o entender de alguna forma cómo se interrelacionan las emociones, las funciones sensoriales, motoras, memoria, lenguaje, aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cómo se interconecta todo. Además, nos ayuda a reconocer factores de riesgo para el desarrollo cerebral, entre los cuales, bueno, la desnutrición, las emociones desagradables sostenidas en el tiempo, por ejemplo, fuertes cantidades de estrés por el miedo a estar en un entorno de violencia intrafamiliar. Hay un chico, una chica que está en constante riesgo de que lo muelan a palos diario, pues no va a tener el mismo nivel de concentración que un chico o una chica que vive en un hogar en el que no hay violencia intrafamiliar. Entonces, esas emociones
desagradables, el estrés, la ansiedad, el miedo, el enojo, viéndose sostenidas en el tiempo, influyen en la capacidad de aprendizaje de la persona menor de edad. Y por eso es que se estudia cómo influye. También está el tema de la anemia, el alto nivel, bueno, de estrés que les decía ahora, el maltrato verbal o físico, por citar solo algunos ejemplos. Conocer esta información nos permite entonces la posibilidad de reducir o evitar estos factores de riesgo a fin de hacer más saludable y adecuado el entorno infantil. Muchísimas veces pensamos en un niño o una niña abusado sexualmente o en una situación de desnutrición o en una situación de violencia intrafamiliar solo desde el tema obviamente importantísimo de derechos humanos. Hay que sacarlo de ese entorno porque, ¿verdad? Todos sus derechos se están violentando y tiene derecho a la vida y a la vida digna. Pero también es importante sacarlo de ahí porque estos factores estresantes están dificultando los procesos de aprendizaje de esta persona. ¿Verdad? Que si lo ponemos en una escala, pues bueno, que aprenda o no aprenda no es más importante que preservar su vida, pero aprender también es importante. Y su desarrollo a nivel neuronal también en ese desarrollo a nivel neuronal, perdón, también influye el que aprenda habilidades de resolución de problemas, el que aprenda habilidades de regulación emocional, el que aprenda habilidades de efectividad interpersonal. Y una persona que no tiene ninguna de estas tres, ¿cómo se va a desempeñar el día de mañana en su vida en general? ¿Verdad? Si no cuenta con esas habilidades, ¿qué va a terminar pasando con esa persona cuando ya sea una persona adulta? Ok, seguimos. El proceso educativo de la neurociencia y sus ramas. Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo, se requiere que el aprendizaje sea intencional, considerando los componentes cognitivos y los emocionales. ¿Qué significa esto? Que estos cuentos de hace no sé cuántas décadas de la letra con sangre entra no funcionan para nada. Yo puedo agarrar una biblioteca entera y poner a un chico a leer y a disque que trague conocimiento que si no lo motivo emocionalmente, si no hay una recompensa emocional por el aprender, no va a aprender nada. Necesitamos considerar la parte emocional como un área fundamental del aprendizaje. Entre más motivado, feliz, capaz te sientes de lograr tus metas académicas, muchísimo más fácil va a ser que realmente las logres. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, una preguntita. Ajá. ¿Cómo, digamos, cómo sería o cómo podríamos nosotros motivar a los chicos ya en un aula o incluso en el hogar? Ok, los podemos motivar a través del ejemplo y del moldeamiento, ¿verdad? Si me ven a mí disfrutando de la lectura desde muy pequeños, si me ven a mí disfrutando de hacer un proyecto con mis manos, si de pronto entre todos inventamos que vamos a intentar que un volcán, bueno, hacer un volcán y que el volcán erupcione, ¿verdad? Ahí los estamos haciendo partícipes de la práctica, los estamos llenando a la expectativa de ver cómo vamos a hacer que el volcán funcione y al final los estamos entreteniendo. Y bueno, es que hay alguna forma de que el volcán estalle, ¿verdad? Esto de la Coca-Cola y los mentos, yo no sé qué más usarán a nivel de escuela cuando hacen ese tipo de experimentos. O, por ejemplo, los elogios no relacionados con el trabajo, sino con ellos y con sus capacidades. Me alegra ver que estés haciendo esto, eres muy inteligente, eres muy capaz, tenés todas las habilidades para lograr esta meta, ¿verdad? Es concentrarnos más en ellos que en sus notas, más en ellos que en los resultados esperados. Buscar generar esta creatividad en los chicos y que los chicos
tengan la experiencia de experimentar, de equivocarse y que no haya una consecuencia negativa por equivocarse, porque quien no se equivoca no aprende. ¿Te suena? Sí, profe, súper bien. Gracias. Con gusto. Muy bien. La neurociencia cognitiva y la neuroeducación son áreas potenciales que nos permiten optimizar el diseño y las estrategias educativas al brindarnos algunos lineamientos para el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje, en base al estudio tanto teórico como empírico de los procesos mentales del cerebro. Entonces, volviendo al tema anterior, sabemos que la curiosidad en realidad es una gran herramienta para potenciar el aprendizaje. Entonces, desde la neuroeducación y desde la neurociencia cognitiva podemos buscar potenciar y optimizar diseños y estrategias educativas que le den mayor énfasis a la curiosidad, que le den mayor énfasis a la experimentación, que le den mayor énfasis al disfrute del proceso educativo. Porque, por ejemplo, en nuestra educación tradicional está la bendita maña esta de que los chicos tienen que estar básicamente no sé cuántas horas sentados frente a una pizarra solo copiando. Bueno, pero ahí en donde estamos motivándolos, ahí en donde estamos trabajando con ellos creatividad, ahí en donde estamos impulsándolos a equivocarse para que al equivocarse aprendan. O sea, ¿cómo lo estamos logrando? No, no lo logramos. Los estamos tratando de convertir en robots y no se trata de eso. Se trata de que a través de procesos más dinámicos y en los que también se involucre la emoción, los chicos se vayan empapando del conocimiento y al mismo tiempo el cerebro vaya nutriéndose de conocimientos y flexibilizando su pensamiento. Ok. ¿Cómo podemos hacer para practicar desde la neurociencia, trabajar en el salón de clases? Para trabajar la atención podemos utilizar pausas en los niveles de atención que den tiempo de asimilar cada nuevo aprendizaje. Entonces, por ejemplo, no les voy a chorrear en 2 lecciones seguidas el tema más aburrido posible de estudios sociales, ¿verdad? Voy a hacer pausas y voy a hacer pausas que ojalá sean activas. Entonces, por ejemplo, agarro 15, 20 minutos para darles teoría y hacemos una pausa de 5 o 10 minutos en donde sea una pausa activa en donde ellos me hagan una dramatización de lo que acabamos de estudiar, me, cuenten una experiencia que se pueda conectar de alguna forma con lo que acabamos de ver, me, me hagan hagamos un juego de estatuas vivas. O sea, el asunto es que en estas pausas, ¿verdad? El nivel de atención va variando y entonces vamos logrando que el estudiante vaya y venga y descanse, que su atención descanse. Ahora, para la motivación, podemos desarrollar actividades placenteras que reduzcan el estrés y propicien esta curiosidad y perseverancia, que en realidad viene muy ligado a lo que les acabo de decir, ¿verdad? Ok, inventémonos un cuento entre todos sobre esto que acabamos de estudiar o veamos un video sobre esta situación o hagamos un juego de estatuas vivas o vengamos y hacemos con plasticina un modelo de tal cosa, ok, algo que los ponga a trabajar de forma más manual, que les genere curiosidad, que les dé también como un alivio de tener que estar sentados en la clase nada más escuchando, copiando o leyendo. Para la memoria, por su parte, se recomiendan las repeticiones en distintos escenarios que faciliten esta memorización duradera y activar un conocimiento ya almacenado que permita conectar el nuevo conocimiento con el anterior. Para esto les tengo una anécdota. Mi abuela le enseñó a mi mamá las tablas de multiplicar jugando con una bola. Entonces le tiraba la bola y le decía 1 por 1 y mi mamá respondía y le devolvía la pelota y 1 por 2 y así en ese plan, ¿ok? Estamos trabajando la memoria, pero el niño, la niña está en movimiento, está jugando.
¿Qué otras formas podemos hacerlo? Bueno, ok, podemos jugar un, dos, tres quesito, ¿verdad? Y al que agarran tiene que chorrear algo de la información que necesitamos que memoricen. Todos van a estar muy atentos porque saben que tienen que recordar para poder responder si caen en el uno, dos, tres quesito o el ron macarrón tintero o el que sea, ¿verdad? Yo no sé cuáles son los juegos que están jugando ahora los chicos, pero el asunto es que las repeticiones se den en distintos escenarios y que además se hagan de forma dinámica. De nada sirve que los sentemos a leer 5 horas el material para que digan que se lo aprenden, lleguen, lo chorreen en el examen y a la semana pues en realidad ya ni se acuerdan. ¿Cómo les suena esto? Bien, profe, a mí la verdad sí me funciona. Yo tengo un hijo de 6 años, ya el otro año, si Dios quiere, va para primero, pero cuando estamos haciendo tareas y demás, me funciona la manera de enseñarle un poquito más didáctica que esa tradicional, ¿verdad? De antes, con la que a uno le enseñaron. Ujú. ¿Cómo se ven ustedes en el salón de clases haciendo estas cosas? Profe, bueno, yo he tenido la oportunidad de ir a hacer otros proyectos de materias de general básica y cuando me ha tocado dar una clase, sí he llevado esta parte didáctica. Sí cuesta en el sentido de que ya estando ahí, ¿verdad? Hay muchos factores, qué tiempo, qué espacio y demás, pero los chicos se vuelven más participativos y yo sí creo que adquieren un aprendizaje real. Ujú. Sí. Tenemos que tener claro una cosa desde ya y es el factor frustrante, ¿verdad? Al que se podrían eventualmente ustedes enfrentar cuando lleguen ya a la práctica docente. Y es el hecho de que el modelo tradicional de educación sigue siendo el modelo dominante de educación, ¿verdad? Y entonces el Ministerio de Educación Pública de alguna forma los va a forzar como a incluirse en ese modelo a pesar de que ya haya evidencia de que ese modelo no funciona. Entonces, hay que aprender a manejar ese proceso de frustración al tiempo que se hacen los mejores esfuerzos posibles por incluir nuevas actividades que faciliten el aprendizaje real de los chicos y las chicas. A modo de anécdota también, el cuatrimestre antepasado, primer cuatri del 2024, fuimos a una escuela en Alajuela a dar unos talleres a los chicos y lo primero que yo noté fue cómo los regañaban por no estar sentados, los regañaban por hacer ruido, los regañaban por comer, los regañaban por después sentarse. Y yo decía, pero de ahí, o sea, ¿en qué momento van a dejar de regañarlos? O sea, es que no aprenden por medio del regaño y son chicos. Es dificilísimo que no griten, que no jueguen, que no corran, que no pregunten, que no se levanten, que no, o sea, no se puede, no se puede. Y me hizo mucha gracia porque la colega que fue conmigo empezó el mismo plan, a regañarlos. Y me hizo más gracia porque esa colega es mamá. Yo no soy mamá, pero yo trabajo en consulta privada con adolescentes y he trabajado, ya no, pero he trabajado en consulta privada con niños y yo era todo lo contrario. Yo más bien, entre más escándalo hacían, más escándalo los ponía a hacer. Entre más me desobedecían, yo hacía la mímica de que estaba enojada, pero les hacía ver que estaba haciendo la mímica de que estaba enojada. O sea, básicamente los vacilaba con que estaba enojada. Y me funcionó. Me funcionó, ¿por qué? Porque me puse al nivel de los chicos. Entendí que, ok, yo no voy a lograr nada regañándolos y frustrándome. Yo voy a lograr cosas entendiendo cómo son ellos y agarrando esto como si fuera un juego. Y al final, más bien me buscaban para pedirme instrucciones, para preguntarme cosas, para contarme situaciones que estaban viviendo,
para tener algún tipo de contacto cercano conmigo y yo solo estuve ahí 2 horas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que muchas veces se atraen más moscas con miel que con vinagre. A que si van a ir a la institución educativa cuando les toque a ser, con el perdón de la palabra, las ogras de la clase, los chicos no se van a acercar a ustedes. Si hay una situación de riesgo, ustedes posiblemente sean las últimas en enterarse. Y si luchan y luchan porque aprendan desde la educación más tradicionalista, lo más probable es que terminen frustradas. Entonces, eh, hay que trabajar mucho a nivel personal e interno en saber que la institucionalidad es lo que hay, no podemos cambiarla. Entonces, hay que buscar muchísimo actividad de tolerancia al malestar para ustedes como futuras docentes y buscar muchísimo el activismo desde la práctica docente en clases, para que ustedes el día de mañana sean esas docentes que cambien la vida y la perspectiva de los chicos a los que van a ir a educar. Y bueno, eso era como un paréntesis reflexivo ahí que espero que les funcione o les interese. Ok, cambiamos ya a lo que sería el segundo tema, que son las principales consideraciones de las teorías del desarrollo. Voy a tratar de ir rápido con esto. En realidad, pues todos conocemos a Piaget, todos conocemos a Bandura, ¿o me equivoco? ¿A este nivel ya los conocemos o no? Chicas, hola. Profe, yo no. Ok, bueno, gracias. Ah, perdón. Principales consideraciones de las teorías del desarrollo. Entonces, el estudio del desarrollo humano se viene implementando desde una perspectiva multidisciplinaria, donde intervienen todo tipo de profesionales: psicólogos, psiquiatras, neurodesarrollistas, sociólogos, antropólogos, educadores, todos los que de alguna u otra forma tenemos contacto con la figura del ser humano, hemos estudiado qué es el desarrollo humano. Y esto se ha hecho con el objetivo de comprender el proceso de desarrollo, tomando en consideración diversos aspectos que lo explican y que nos permite generar ciertas conclusiones más integrales. No necesariamente son conclusiones acertadas, pero son conclusiones al fin y al cabo. Pasamos de no tener ningún tipo de información a por lo menos tener algo que nos respalde y que nos explique qué es lo que pasa con el ser humano. Entonces, el estudio del desarrollo humano se lleva mediante métodos científicos y esto nos ha permitido que se desarrollen teorías. Estas teorías se han ido validando en procura de tener criterios cada vez más precisos. Al ser visto como un proceso, no podemos concebirlo como etapas específicas, sino como todo lo que ocurre en la vida de los seres humanos. Es como, por ejemplo, yo no puedo agarrar y cortar a un ser humano en pedacitos y convertirlo en el monstruo de Frankenstein. Y entonces ese monstruo de Frankenstein es el desarrollo humano. No, no podemos hacer eso. No es que tiene el brazo de una persona y la pierna de otra, no, es que es un ser integral. No podemos separar las diversas áreas. Tenemos que verlas todas como un todo, que es lo que son. Este desarrollo está mediado por muchos factores y algunos de ellos son internos al individuo, o sea, genéticos, otros son externos, es decir, contextuales. Dicha organización de los factores responde a una lógica práctica para explicarlos. ¿Ok? Nosotros cuando explicamos el desarrollo humano tenemos que separarlo por áreas para poder explicarlo, pero no podemos pretender que cada cosa está separada porque no es el monstruo de Frankenstein.
Y sabían que Frankenstein era el loco y el monstruo no es Frankenstein. Bueno, partiendo de la clasificación que proponen León, Papalia, Martorell, Duskin y Papalia, Wetcos y Duskin, se pueden explicar así los factores internos y externos. Ok, los internos son la herencia, son las características que vienen de papá y mamá, es decir, la dotación cromosómica de los progenitores y la maduración, que es la secuencia de cambios físicos y el comportamiento en un proceso que se va dando desde el momento en el que somos concebidos hasta el momento en el que se acabó la vida. Los factores externos sí son muchísimo más extensos. Tenemos el ambiente, que puede ser tanto interno como externo. El interno hace referencia a las condiciones del feto en el útero de la madre, ¿verdad? Y por su parte, las influencias del ambiente pueden ser heredadas o no, pero inciden también de forma directa en el desarrollo. Tenemos también el tema del contexto social. El contexto donde nace cada niño o niña presenta características muy particulares que influyen de una u otra forma en su desarrollo. En este factor es en donde incluimos el tema de los valores, de las formas de crianza, de las expectativas, de las creencias, de si creciste en el Asia Oriental o en África, o si creciste en Latinoamérica, y en Latinoamérica si creciste en Nicaragua o Costa Rica, porque aunque estén uno a la par del otro, son dos países totalmente distintos con dos historias y dos realidades totalmente distintas. Entonces, eso forma parte del contexto social del desarrollo de la persona. También está el tema de la familia, que es el principal recurso de cuidado y atención de la población menor de edad. Y esta familia influye en el desarrollo, puesto que le enseña los hábitos, las normas, los roles y los diversos aspectos de la cultura misma. Entonces podemos encontrar que dos niños criados en Costa Rica, en el mismo barrio, en casas gemelas, tienen costumbres, normas, roles diferentes. ¿Por qué? Porque son dos familias diferentes. Primos pueden ser totalmente diferentes porque aunque vengan de una misma línea sanguínea, son familias diferentes. Hermanos viene a ser lo mismo, ¿ok? La familia no necesariamente va a tratar exactamente igual a los dos hermanos. O los dos hermanos pueden tener acceso a los mismos recursos, el mismo nivel de atención y etcétera, etcétera, pero sus características internas influyen en que uno sea diferente al otro. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Aló? Bueno, voy a creer que ya estoy hablando sola, la verdad. En fin. Ah, esa está copiada. Ok. Entramos entonces ya directamente a lo que son las teorías del desarrollo. La primera que tenemos es la psicoanalítica de Sigmund Freud. Él plantea que la personalidad se forma a partir de tres sistemas interrelacionados, que son el yo, el superyo y el ello. Cabe la aclaración de que las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud hace muchísimo tiempo fue desmentida, sin embargo, todavía está dentro de las mallas académicas y aunque no nos guste y no estemos de acuerdo, tenemos que mencionarla. En relación al yo, el superyo y el ello, a mí me gusta utilizar el ejemplo de las caricaturas en las que está el muñequillo y tiene un angelito y un diablito a cada lado. Y entonces el angelito le dice todo eso que tiene que hacer porque tiene que ser bueno y no sé qué, y no sé cuánto, y el diablito hace todo lo contrario, como no, 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 vaya, vaya, róbese la manzana, nada le va a pasar, no sé qué, no sé cuánto. En este caso, el diablito es el ello. El ello es el encargado como de los deseos más primitivos del ser humano y el super yo es toda la parte legal, moral, la que habla de la religión, la que habla del castigo, la que habla de las leyes, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos a Bowlby y su teoría del apego.
y uno de sus principales aportes se orienta a comprender las relaciones que se dan entre los hijos e hijas y sus progenitores, o bien con aquellas figuras que ofrecen atención en las primeras etapas de su vida. Esta relación es conocida como apego y la teoría que desarrolló Bowlby explica diferentes aspectos vinculados con este y los resultados en la población infantil cuando dicha condición no se produce de la manera más adecuada. Para Bowlby, toda persona que trabaje o tenga relación con la atención a la población infantil debe tener presente los siguientes aspectos relacionados con el apego. Primero, que es la relación entre el infante y sus progenitores o cuidadores, la cual implica atención constante y satisfacción de necesidades básicas, que influye de alguna forma en las relaciones afectivas futuras y que el apego hacia figuras importantes como las personas docentes se mantiene a lo largo de la vida porque se establecen vínculos verdaderos con los y las docentes. Por su parte tenemos a Erickson y la teoría del desarrollo psicosocial. Él utiliza como base los estudios de Freud para explicar el desarrollo humano, pero partiendo del componente psicosexual, como lo planteaba Freud, amplió la teoría para llegar a lo psicosocial. La teoría psicosocial establece que la vida transcurre a lo largo de 8 etapas, que cada una de ellas gira en torno a una crisis en la personalidad en la personalidad, perdón, que la persona debe trabajar en procura de pasar a la siguiente etapa e ir adquiriendo madurez. Es decir, que debe ser capaz de adquirir actitudes y habilidades que le permitan ser miembro activo en una sociedad. A modo de ejemplo, él nos habla, por ejemplo, de confianza versus desconfianza. Y es la primera etapa que supuestamente el ser humano tiene que pasar. Y es en la que si el cuidador o la cuidadora del bebé no está presente, no le atiende, no le cambia los pañales, no cubre las necesidades básicas fisiológicas y afectivas de la persona menor de edad, entonces va a desarrollar desconfianza hacia las personas y esta desconfianza la va a arrastrar hasta la siguiente etapa y eso va a dificultar que la siguiente etapa pueda ser resuelta. Y bueno, ahí van las 8 etapas que eventualmente pueden leerlas. Después tenemos a Piaget y su epistemología genética. Él era científico y pensaba que las estructuras del cuerpo deben adaptarse al ambiente y las estructuras de la mente se desarrollan a lo largo de la niñez para adaptarse al mundo externo. De esta forma, los niños y las niñas llegaban a construir su conocimiento mientras realizaban una exploración del mundo. Según Piaget, los seres humanos pasamos por 4 etapas de desarrollo. La sensoriomotriz, que va del nacimiento hasta los 2 años, y durante este periodo se pueden organizar actividades en torno a su ambiente y mediante la actividad sensorial y motriz. La preoperacional, que se extiende de los 2 a los 7 años y se desarrolla un sistema de representaciones utilizando mejor el sistema simbólico. Ya aquí hay lenguaje, hay juego imaginario, el pensamiento está muy marcado por el egocentrismo y cuando se habla de egocentrismo muchas personas lo ven como un concepto desagradable. Sin embargo, el egocentrismo hace referencia a que el niño o la niña todavía no es capaz de separarse de los demás. Piensa, por ejemplo, que si yo estoy triste, todos los demás están tristes conmigo. Si yo estoy feliz, todos los demás están felices conmigo. Entonces, por ejemplo, frente a una pérdida, un duelo o algo así, tal vez el niño no es capaz todavía de entender qué está pasando y no comprende por qué su mamá está llorando si él está feliz y jugando. Más o menos a eso hace relación el egocentrismo, a que todavía no tiene la capacidad de verse como una persona separada del resto con sus propias emociones, pensamientos y acciones. Después pasamos a operaciones concretas que abarca de los 7 a los 11 años de edad aproximadamente. Aquí ya empiezan a resolverse problemas de forma lógica.
hay una comprensión de la conservación de objetos y los pensamientos se relacionan con el mundo real. Entonces acá ya podemos estar hablando de chicos y chicas que tienen un poco más de conciencia sobre quiénes son, qué es el mundo, qué está pasando a su alrededor, aunque todavía son muy concretos en su pensamiento y no pueden hipotetizar, por ejemplo, sobre escenarios futuros, porque no lo pueden ver. Entonces, como no lo pueden ver, no lo pueden hipotetizar. Finalmente están las operaciones formales que comprenden desde los 11 años hasta la adultez, y aquí se desarrolla ya el pensamiento abstracto y el razonamiento hipotético. Y aquí sería en donde podemos establecer algún nivel de, por ejemplo, de escenarios a futuro donde podemos ir resolviendo de alguna forma posibles eventuales conflictos, donde podemos proyectarnos hacia qué queremos estudiar en la universidad o podemos proyectarnos hacia una estabilidad económica distinta para poder eventualmente comprar una casa, establecer una familia, etcétera, etcétera. La teoría de Piaget, permítanme un segundo. La teoría de Piaget tiene una crítica muy importante, y es que, como lo pueden notar, Piaget establece estas etapas en un rango particular de edad. Entonces, si a los 11 años y un mes ya deberías estar en operaciones formales y comprender el pensamiento abstracto y poder hacer racionamientos hipotéticos, y a los 2 años y un día ya debería de poder haber pasado el juego simbólico. Y el asunto es que se ha comprobado a lo largo de los años que en el desarrollo humano ejercen múltiples factores, desde los biológicos hasta los ambientales y desde las interacciones sociales. Entonces, esta teoría, aunque tiene ciertas bases lógicas, ha ido perdiendo importancia también porque no podemos enmarcar a las personas en que si a este punto no has alcanzado cierta habilidad, entonces es porque estás mal, porque sos torpe o porque whatever, lo que sea, ¿no? El asunto es que simple y sencillamente el desarrollo de cada persona es distinto. Por otra parte, Piaget trabaja mucho desde la individualidad del niño o la niña, pensando como que son ellos solitos los que van alcanzando estas etapas sin ningún tipo de intervención por parte de otras personas. Y como tercer tema tenemos el relacionado con el que él hizo sus estudios por medio de la observación de sus hijos, ¿verdad? O sea, sus hijos son sus hijos y vienen del contexto en el que Piaget los educó y de las contingencias que hubieron a su alrededor, ¿verdad? Entonces, si él hizo este estudio con base en sus hijos, no podemos nada más hacer como si fuera una receta, ¿verdad? En la que vamos a meter a todos los niños más de 100 años después o más de 70 años después. O sea, es imposible, no se puede hacer eso. Después de Piaget tenemos a Vygotsky. Vygotsky es contemporáneo de Piaget. Y él, a diferencia de Piaget, centra su atención en los aspectos socioculturales más que en los biológicos, por lo que su teoría se le conoce como sociocultural. Vygotsky muestra gran interés por la psicología en tanto le permite conocer la génesis de la cultura, concibiendo al ser humano como un constructor de su propia cultura. Sus tesis se profundizan más en la socialización de los niños y las niñas, siendo este el punto de partida de las interacciones sociales que los rodean. Esta teoría, en definitiva, es un poco más cercana o realista a lo que conocemos en la actualidad, porque toma en consideración no solo los aspectos biológicos y biomédicos, sino que también toma en consideración los aspectos ambientales, los aspectos sociales, contextuales, la interacción con los padres, con los hermanos, con los vecinos, con los docentes, etcétera, etcétera.
¿Cuál es uno de los aspectos más desarrollados de la teoría de Vygotsky en el ámbito específicamente educativo? El de la zona de desarrollo próximo. Y esta se entiende como un desarrollo potencial o bien como esta brecha que existe entre lo que el infante puede hacer y no hace porque aún no está listo para realizarlo. La educación aquí juega un papel de gran importancia en la medida en que favorece que desde las aulas se desarrollen experiencias educativas que partan de esta zona de desarrollo próximo en que se ubica a cada estudiante, o sea, y se logra identificar en cada estudiante en donde todavía se necesita un poco más de tiempo, un poco más de apoyo, un poco más de acompañamiento. Estas experiencias deben considerar que el trabajo en la zona de desarrollo próximo implica la colaboración o acompañamiento de una persona adulta o de algún par más avanzado. Y en realidad lo vemos montones, por ejemplo, con niños cuando están aprendiendo a andar en bicicleta, como de pronto logran subirse a la bicicleta, pero todavía no logran mantener el equilibrio de subidos en la bicicleta. Ok, están en la zona del desarrollo próximo de lograr equilibrarse en la bicicleta, pero ¿qué necesitan para poder desarrollar esa habilidad? Bueno, un amigo, un papá, un tío, un primo, un adulto, alguien cercano que le sostenga el asiento de la bicicleta y que lo ayude a mantener el equilibrio y en algún momento lo suelte y ya el chiquito se fue. ¿Verdad? Eso es un ejemplo práctico de la zona de desarrollo próximo. También tenemos a Brunner. Tenemos a Brunner y el desarrollo cognitivo. Y Brunner nos habla de que el aprendizaje tiene un fundamento en los procesos mentales de categorización que realizan los individuos y mediante los cuales se simplifican las interacciones con la realidad, precisamente porque agrupa objetos, situaciones y conceptos. Es necesario en este punto indicar que cada objeto tiene una serie de cualidades que van desde lo físico hasta aquellas más asociadas a su funcionamiento. Entonces, toda esta información es necesario que se ordene a partir de esquemas y organizarla en función de dichos objetos. Y este proceso se le conoce como categorización. Un ejemplo de esto es cuando hablamos de carros. Si yo digo, bueno, voy a comprar un carro, yo puedo estar pensando en un carro Toyota, en un carro Suzuki, en un carro em, Swift, en un carro BM, en un carro Mercedes. O sea, hay una infinidad de objetos que se agrupan en la categoría de carro. O simple y sencillamente puedo hablar de círculos. Y entonces cuando hablo de círculos, puedo estar hablando de una dona, puedo estar hablando de una pelota, puedo estar hablando de un hula hula. Bueno, ok, entonces eso es, se van categorizando por secciones, objetos que son similares en forma y que además cumplen una función similar, no necesariamente la misma, pero puede ser similar. Y eso sería lo relacionado con esta primera tutoría. Son los dos primeros temas de la asignatura. No sé si les queda alguna duda puntual. No, profe, muchísimas gracias, todo muy claro. Ok, con muchísimo gusto. ¿Alguien más? No, profesora, para mí también quedó todo muy claro. Muy bien. Entonces, lo dejamos acá. Eh, la tutoría yo la puse a grabar. En próximos días la estarían encontrando ya en el entorno, justamente en la pestaña de tutorías. Que pasen una muy linda noche y nos vemos en la próxima. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, que estén Buenas muy bien. noches, muchas gracias.